Vamos a ir a la palabra de Dios. Y vamos a leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Los que tengan Biblia, podemos tomar nuestras Biblias, ponernos de pie. Y vamos a ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y vamos a leer en el versículo 13. Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Siguiente versículo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que han muerto en Cristo. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, o sea, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Hoy quiero empezar, es posible que vamos a hacer una serie, pero quiero empezar esta enseñanza sobre el Señor mismo. El Señor mismo. Vamos a orar un momento, pedirle que el Señor nos dé dirección en el día de hoy. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu verdad, por tus revelaciones que hoy estamos estudiando, recibiendo de parte de ti. Gracias por ser un Dios bueno con nosotros, un Dios digno de toda nuestra alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos y hermanas. Entonces, algo que es importante aquí, versículo 16, dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta escritura está hablando sobre lo que conocemos como el arrebatamiento. En español la Biblia sí tiene la palabra traducida arrebatados. En inglés dice caught up, que es prácticamente el mismo significado. De ahí viene la palabra arrebatamiento, que vamos a ser arrebatados. Amén. Esto es lo que conocemos como el día del Señor. Ahora, aquí lo más importante, y vamos a volver ahora aquí, vamos a hablar sobre este tema del Señor mismo. Pero ahora Pablo es muy sobresaliente a los otros apóstoles en el área de revelación sobre el arrebatamiento. Obviamente el único otro apóstol que entró en estas áreas proféticas fue Juan,
el cual trajo no solamente profecías sobre eso, sino sobre toda clase de cosas. Pero en este momento, en el tiempo, cuando Pablo está escribiendo esto, Juan aún no había escrito el libro de Apocalipsis. Amén. Cuando Juan está escribiendo esto, él no tenía las revelaciones que Juan vino a dar cuando él estaba en la isla de Patmos, porque eso fue prácticamente lo último que se escribió, fue el libro de Apocalipsis. Ahora, Pablo nos habla en 1 Corintios capítulo 15, nos habla sobre esto, versículo 51. 1 Corintios 15, 51 dice, he aquí, 15:51. Dice, he aquí os digo un misterio. He aquí os digo un misterio. ¿Qué se está diciendo Pablo? Él está diciendo una revelación. Esa es la palabra misterio. He aquí voy a dar a ustedes una revelación. Ahora, esto es importante, porque lo que Pablo va a estar trayendo son cosas que sobrepasaban prácticamente sus revelaciones en el judaísmo. O sea que Pablo en el judaísmo era muy estudiado en la palabra de Dios, en el hebreo, en todas las enseñanzas del hebreo. Pero cuando llegamos a este tiempo, cuando él conoce a Cristo, él ahora tiene revelaciones que nunca antes había tenido. Por eso él dice en Corintios, él nos enseña de que él fue arrebatado al tercer cielo. Él fue llevado al tercer cielo por el Señor. Y en el tercer cielo vio cosas indecibles. Entonces es posible que aquí cuando él dice os digo un misterio, él se está refiriendo a algo que vio claramente en su tiempo en el tercer cielo. Amén. En su tiempo en la gloria. Algo que de pronto no había sido explícito a los judíos. Los judíos siempre han creído sobre la resurrección de los muertos. Ellos creen en el día de la resurrección. Amén. Y siempre han tenido esa esperanza, esa fe. Pero ahora Pablo está diciendo, voy a decirles un misterio. O sea, voy a mostrarles una revelación. ¿Y cuál es la revelación? Dice, no todos dormiremos. Él está trayendo algo nuevo a la revelación. Ellos sabían de que hay un día de resurrección de los muertos. Es más, la Biblia aramea en Éxodos 20:18 nos habla de que cuando el Señor vino al monte Sinaí, ¿se acuerda que la Biblia dice que había el sonido de trompeta? Y que el Señor descendió como un humo y como un fuego y con un sonido de trompeta al monte Sinaí. El Targum, que es la Biblia aramea del Antiguo Testamento, dice con un sonido de trompeta como en el día de la resurrección de los muertos. O sea que ellos siempre habían asociado el sonido de trompeta final como un llamado celestial de Dios. En la ley se le enseñó al pueblo de Israel que había el sonido del shofar, o el último sonido de la trompeta. Era el día en que se llamaba la asamblea, de que todo Israel venía a juntarse y presentarse delante del Señor para que el Señor se manifestara. Y eso es algo que viene desde ese día del monte Sinaí, donde el Señor descendió, donde hubo un sonido de trompeta. Ahora Pablo está diciendo, el misterio es que no todos vamos a dormir. O sea, de que no hay necesidad de que todos muramos, pero todos seremos transformados. Amén. Ahora, ¿a qué todos se está refiriendo a él? Se está refiriendo a los hijos de Dios. Él no está hablando de toda la humanidad, desafortunadamente. Él está hablándole al pueblo al cual él le está escribiendo. O sea, le está hablando a la iglesia de los Corintios. Y está diciendo, no todos dormiremos, pero todos sí seremos transformados. ¿Qué quiere decir? Tanto los que han dormido como los que no han dormido.
Versículo 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, muchas personas trataron de cambiar estas palabras de Pablo, como si él estuviera, como si se hubiera equivocado. ¿Por qué? Porque Pablo no fue transformado, Pablo murió. Pero ¿a qué se está refiriendo Pablo cuando él dice nosotros? Ellos no sabían cuándo viene el Señor, no tenían un tiempo del Señor. Así que nosotros se refiere a todos los que estén vivos en cualquier generación. Cualquier persona, y él estaba vivo en ese tiempo y él estaba esperando la venida del Señor, tal como nosotros estamos vivos y también estamos esperando la venida del Señor en nuestro tiempo de vida. Pero la verdad es que no sabremos 100% si el Señor vendrá en nuestro tiempo de vida. Amén. Pero sí sabemos que todos los que estén vivos en el momento de la venida del Señor, todos los que estén vivos van a ser transformados. Amén. Dice transformados en un abrir y cerrar de ojos. Aleluya. Ahora, es interesante que dice los muertos que van a experimentar resurrección. Los vivos que van a experimentar transformación. Va a ser algo instantáneo. Y luego dice, seremos transformados. Versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Esto es lo que se refiere a el día del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor? Es a la final trompeta. Puede que no sea unido a las 7 trompetas, pero sabemos que es la final. O sea, cuando después de esta trompeta no hay más trompetas. Es simplemente el momento en el que el Señor va a hacer el llamado y lo va a hacer con voz de trompeta y va a hacer al final. Amén. Al momento final, en el último día. Ahora, volviendo a nuestro texto inicial, donde estamos en 1 Tesalonicenses 4, dice en el versículo 16, porque 1 Tesalonicenses 4, 16, porque el Señor mismo, digan Señor mismo. Yo entiendo que nosotros hablamos español, yo entiendo que la Biblia en el Nuevo Testamento ha sido escrita más que todo en griego, pero usted tiene que comprender el lenguaje aquí, el Señor mismo. Cada vez que en el Antiguo Testamento tú ves la palabra Señor, si tú vas al hebreo es la palabra Jehová. Porque eso es simplemente la forma, una de las formas de traducir también Jehová, o sea Yahweh, Señor mismo. A él le decían el Señor, amén, a Jehová. Y lo que yo quiero hablarle hoy es sobre ese tema de el Señor mismo. Porque tenemos que comprender de que cuando nosotros hablamos del Mesías, que sabemos que es Jesús, nuestro Mesías, Él no solamente vino a ser revelado como el Hijo de Dios, porque la terminología de Hijo de Dios es identificándose como el Cristo. Amén. Cuando tú dices Cristo, estás identificándolo como el Rey de Israel. La terminología de Mesías, o sea de Salvador y del Redentor de todo Israel y de toda la tierra. Pero el Mesías mismo era más que Mesías. Y él era el Señor mismo. Amén. El Señor mismo. Y hay varias escrituras increíbles que nos empiezan a mostrar esta luz de quién era el Mesías. Porque el Mesías vino a la tierra, ¿verdad? Él nació de una virgen. Fue a la cruz de Calvario. Fue crucificado y resucitado al tercer día. Luego fue levantado a la gloria. Ahora nosotros estamos esperando por Él, por su venida. Y estamos identificándolo como el Señor mismo. Oh, aleluya.
Entonces tenemos que aprender es cuántos señores hay en Dios. Porque en el Antiguo Testamento Él siempre fue llamado Señor. Hablando de Jehová, Yahweh. Siempre fue identificado como Señor. The Lord Yahweh. El Señor Jehová. Siempre fue identificado. Amén. El Señor de los ejércitos. Amén. Siempre fue identificado de esa manera. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, empiezan a llamar a Jesús Señor. Solamente que en griego obviamente cambia, ya es kurios, que es una palabra muy general. Pero en realidad lo están llamando Adonai, Señor, Yahweh. Constantemente están refiriéndose a nuestro Jesús de esa manera. Hasta el apóstol Pablo aquí está diciendo el Señor mismo. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Ahora, ¿a qué evento se refiere este de que el Señor mismo viene? Judas nos habla de esto. Si leemos en Judas, Judas tiene nada más un capítulo, así que es fácil encontrarlo. Pero cuando leemos en Judas, capítulo 1, y vamos a leer en el versículo 14. 1:14. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino ¿quién? El Señor, con sus santas decenas de millares. Versículo 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dice, versículo 14 de nuevo, dice, aquí el Señor viene con sus santas miradas. De esta clase de versículos es donde se sacó esa canción famosa. There's no one like Jehovah. Behold, he comes. Oh, yes. Vamos a cantar. Riding in the clouds. Shining like the sun at the morning. At the trumpet call. Esa es una canción que escribió el mismo hombre que escribió Entré al lugar santísimo. Se me olvidó el nombre. Paul Wilbur. Y esa es una canción que describe el momento en que viene el Señor mismo. El libro de Apocalipsis nos relata sobre su venida. Dice que el Señor viene en las nubes con sus ángeles. Amén. Judas repitió que Enoc dijo, el Señor viene también con sus santas decenas de millares. Está hablando de sus ángeles, millares, decenas de millares de ángeles que vienen con él en las nubes. ¿Cuándo? En el día de la trompeta. Amén. Pero lo interesante es de que Judas está escribiendo lo que Enoc escribió en el libro de Enoc, capítulo 1. Y el libro de Enoc dice, Jehová viene con sus santas millares de ángeles. Porque fue escrito en hebreo, no en griego, ni en obviamente español, ni en inglés. Así que si tú lees a Enoc prácticamente Eva. Esa escritura no va a entrar hoy. Y Enoc, séptimo desde Adán, fueron dos personas que claramente identificaron al Mesías viniendo como Jehová. Y Enoc dijo, he aquí Jehová, he aquí Yahweh viene con sus ángeles, con sus santas millares de ángeles. ¿A dónde? A la tierra. ¿Cuándo? El día de la trompeta. Amén. El día de la trompeta. Así que es importante identificar. Por eso si leemos en Efesios 4, versículo 5, podemos reconciliar todo esto. Efesios capítulo 4, versículo 5. Dice, un Señor,
una fe, un bautismo. Amén. Y por eso tenemos que darnos cuenta de quién estamos hablando. Porque solamente hay un Señor. Amén. Solamente hay una fe. Y sabemos de que el Señor mismo viene. ¿Quién es este Señor mismo? El Mesías. ¿Y quién es este Mesías? Primera de Timoteo 3:16 nos dice quién es este Mesías. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio? Que Dios, Yahweh, Jehová, fue manifiesto. ¿En qué? En carne. Amén. Fue manifiesto en carne. Por eso el libro de Colosenses, Pablo era un hombre que empezó a tener toda esta revelación de parte de Dios de quién era el Mesías. De que no era solamente un hombre, no era solamente el rey de Israel, sino que era Dios manifestado en carne. Por eso Pablo, hablando sobre el Mesías, él nos habla claramente en Colosenses capítulo 1. Vamos a leer esta escritura ya que es exquisita. Galatians, Ephesians, Colossians, si lo están leyendo en sus Biblias. Colosenses 1. Y dice en el versículo, vamos a leer desde el versículo 13 para que entendamos de quién se está hablando. Que nos rescató de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Él, ¿quién? El amado Hijo. Él es la imagen. Siguiente versículo, por favor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea que el Hijo es la imagen del Dios invisible. El Hijo es la manifestación del Dios invisible. Dios siempre ha sido un espíritu. Por eso la escritura dice en Juan capítulo 4, dice: Dios es espíritu y nunca nadie le ha visto, pero el Hijo nos lo ha dado a conocer. El Hijo nos lo ha dado a conocer. Amén. Jesús nos ha mostrado quién es Dios. Aleluya. Y eso es lo que preguntó Faraón. Él preguntó: ¿quién es Dios para que yo le obedezca? Amén. ¿Qué hizo Jesús? Vino a mostrar quién es Dios. ¿Quién es Dios para que yo le obedezca y no le conozco? Jesús vino a demostrar, a manifestar y a dar a conocer quién es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. La manifestación de Dios aquí en la tierra. Oh, aleluya. Por eso tenemos que comprender que la suprema adoración siempre va a Jesús. La gloria es de Jesús. Eso es lo que la Biblia nos declara. A Él siempre, cuando llegamos ahora al Nuevo Testamento, toda la gloria y toda la honra, todo el imperio y toda la potestad le es dado a Jesús. Oh, aleluya. Al nombre sobre todo nombre. Que al nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Jesús es Adonai. Amén. Jesús es Hashem. Para gloria de Dios el Padre. Porque esta forma es como Dios se ha deseado glorificar. ¿Cómo? En Jesús. Él se deseó glorificar en Jesús. Aleluya. Ahora vamos a ver un par de escrituras del Antiguo Testamento. Mira lo que dice Jeremías 23:5.
Jeremías 23:5. Estos son profecías sobre lo que habría de venir luego, o sea, en Jesús. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Digan renuevo. Esta es la palabra para retoño, como decir una rama que retoña. Este lenguaje, renuevo o retoño, es usado solamente para el Mesías, el retoño de David, o sea, lo que florece del linaje de David. Amén. Renuevo justo. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en ¿dónde? La tierra. Esta es una profecía mesiánica, hablando de que, acuérdese que la profecía fue hecha a David. El Señor le dijo a David que nunca te faltará semilla sobre el trono. Amén. Nunca te faltará hijo sobre tu trono. Así que después de David, toda su descendencia ocupó el trono de Judá, el trono en Jerusalén. Pero luego llegamos al Mesías, porque el Mesías es Jesús. Y se acuerda como le dijeron, Hosana, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque él era el hijo del linaje de David, el retoño de David. Amén. El renuevo de David, ese es nuestro Mesías. Y ya estaba profetizado. Por eso los judíos siempre esperaban al Mesías, el rey de Israel. La terminología Cristo era para identificarlo como Mesías, o sea, el ungido como rey de Israel. Y estaban esperándolo, aunque lo negaron, porque no vino a hacer lo que ellos querían. Ellos querían que él viniera a poner el reino en la tierra. Mira lo que dice el siguiente verso, versículo 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Esta escritura dice que el Mesías es llamado Jehová, justicia nuestra. Esta escritura revela que el Mesías que ha de venir es Jehová Sidkenu, que es lo que dice esa escritura. O sea que Jehová mismo viene como el retoño. Por eso Isaías 11:1 dice, mira lo que dice Isaías 11:1. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Saldrá una vara ¿de dónde? Del tronco de Isaí. O sea, del palo de Isaí, palo que había sido cortado por el error de todo Israel, pero dice que va a salir un retoño. Algo va a retoñar de Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre de David. Estaban esperando a ese retoño, estaban esperando a ese Mesías. Y ese Mesías es conocido como Jehová, nuestra justicia. Por eso en Hechos capítulo 13, versículo 22, Hechos 13:22 dice, quitar les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Verso 23. De la descendencia de o sea de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿De dónde? De la descendencia de Isaí. O sea, él es el retoño, él es el renuevo, él es el Mesías esperado. Amén. ¿Quién? Jesús es el Mesías esperado. Pero ¿qué es lo que decía la profecía? Es de que este Mesías es Jehová, nuestra justicia. Jehová, nuestra justicia.
Ahora, ¿por qué se le menciona así? Y lo vuelve a repetir Jeremías en Jeremías 33:15. Lee conmigo Jeremías 33:15 al 17. Dice: en aquellos días y en ese tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. Ahí está la palabra renuevo. Si la ve que está en letra capital. ¿Por qué? Porque está usada como un nombre propio. El renuevo es el Mesías. Haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Versículo 16. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. ¿A quién? Al renuevo. Al renuevo se le llamará Jehová justicia nuestra. ¿Por qué? Tenemos que comprender de lo que viene, lo que Dios está haciendo es que Él está trayendo toda su justicia a la tierra. Él está trayendo toda su manifestación, toda su gloria la está trayendo a la tierra. ¿Cómo? Manifestada en Jesús. Y por eso Romanos 10:4 nos dice, Romanos capítulo 10 versículo 4 dice: porque el propósito de la ley, o el fin de la ley, es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley, todo termina cuando se manifiesta el renuevo. Todo termina cuando viene el retoño. Estamos hablando de la ley. La ley termina cuando viene el retoño, cuando se manifiesta la vara de Isaí, cuando viene el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Es Jehová justicia nuestra. Y por eso Él viene con la justicia, a justificar a todo aquel que cree en Él. Amén. Viene a traer justicia a todos nosotros los que creemos en Él. Por eso no es suficiente creer en Jesús como un hijo. Aleluya. No es suficiente verlo como un hijo. Porque si tú lo ves como un hijo, estás viendo nada más como la humanidad que Dios ha tomado. Estás viéndolo nada más como el Mesías. Amén. Si nosotros vemos a Jesús como un hijo o como el hijo, estamos nada más identificándolo como Mesías. Pero lo que pasa es de que Él se identificó como más que Mesías. Amén. Él se identificó como Señor. Él se identificó como el Rey de la Gloria, como el Señor de la Gloria. Pablo lo identificó como el Señor de la Gloria. Amén. Aleluya. Y Él no es nada más nuestro Mesías, sino que es nuestro Señor. Cuando Tomás estaba dudando y finalmente Jesús se le apareció. Y Jesús se le apareció cruzando una pared luego de su resurrección. Y le dijo: Tomás, toca mis manos, toca mi costado. Y Tomás se postró delante de Él y le dijo: mi Señor y mi Dios. Oh, aleluya. Mi Señor y mi Dios. Porque no podemos nada más identificarlo como Mesías, como hijo, sino que en algún momento tenemos que postrarnos delante de Él, tal como Tomás, y decir: mi Señor y mi Dios. Aleluya. Mi Señor y mi Dios. En muchas partes esto confundió a los judíos, porque los judíos esperaban al Mesías. Pero de pronto los confundió que el Mesías primero no estaba echando al pueblo romano de Israel. No estaba haciendo guerra contra César. Los confundió eso. Segundo, los confundió que Él dijera: tus pecados te son perdonados. Porque ellos esperaban a un guerrero como David. Y David en ningún momento salió perdonando pecados ni sanando a nadie. Amén.
David vino a traer el reino de Dios, a establecer el trono de Israel en toda la tierra. Y estaban esperando que el Mesías viniera en caballo blanco a establecer el trono de Israel de nuevo y a establecer el tercer templo. Pero el Señor no vino a hacer guerra con nadie, sino que empezó a sanar enfermos, echar fuera demonios y a perdonar los pecados. Y ellos dijeron: ¿quién es este lunático que está perdonando pecados? Ellos mismos dijeron: solamente Dios puede perdonar los pecados. Y ahí es donde Tomás le dijo: mi Señor y mi Dios. Porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Amén. Mi Señor y mi Dios. Aleluya. Por eso tenemos que comprender la identidad de Él. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Padre manifestado a nosotros, a la humanidad. Amén. Nuestro Padre Celestial se ha hecho Hijo. Se ha manifestado en el Hijo. ¿Para qué? Para Él ser, mire lo que es, para Él ser el primogénito. Amén. De la resurrección de los muertos. O sea que Él resucitó primero de entre los muertos y luego seguimos nosotros. ¿Y por qué? Tú preguntas. Él lo responde, Pablo: para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo Él sea el primero. Como lo dice su título en el Antiguo Testamento: yo soy el primero y el postrero, el alfa y la omega. Amén. Entonces tenemos que comprender de que Él es nuestra justicia. Jesús vino a traer la justicia de Dios a toda la tierra, a todo hombre. Y desafortunadamente hay veces cambiamos la imagen de Dios. Yo recuerdo que estaba viendo, hay una muchacha, una joven de nuestra organización que había puesto un video en línea en YouTube hablando sobre la unidad, la unicidad de Dios, o que Dios es uno. En opuesto a Dios es tres en uno, o una trinidad. Y luego vi que un hombre, creo que no sé si es de Inglaterra, tiene un acento británico, le escribió una respuesta a ella en YouTube también. Y alguien me mandó la respuesta para que yo la escuchara. Entonces escuché 30 segundos y lo apagué, porque fue suficiente. Porque este es un hombre que tenía una biblioteca grande detrás de él, un hombre de edad ya, y empieza diciendo, el primer argumento de Tiffany es de que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Y no es una palabra bíblica, sino que fue inventada por Tertulio. Y él dijo: es verdad, eso es cierto. Pero también la palabra oneness no está en la Biblia. Entonces yo dije: ok, that's enough. ¿Por qué? Porque toda la Biblia está lleno de que Dios es uno. Nosotros no usamos oneness como decir, es como decir de que la palabra oneness está en la Biblia, pero oneness es la explicación. Cuando usas el término oneness, estás hablando de la enseñanza que Dios es uno. One God. We believe in one God. Creemos en un solo Dios. Amén. Un creador de los cielos y de la tierra. Él es uno. Ahora, un Dios trino, un Dios triuno, la Biblia no enseña. Porque estaríamos dividiendo a Dios en tres personas, el cual de alguna forma u otra morfa a ser una sola persona. Lo cual es un concepto enigmático, filosófico, porque empezó con personas como Tertulio y Justino Mártir,
después del siglo segundo, saliéndose de la revelación que hay en la enseñanza de que Dios es uno. Ahora, cuando tú dices Dios es uno, no estás negando al Padre, claro que no, porque estás diciendo de que el Padre se manifestó en Jesús. Amén. Mucha gente dice, oh, pero ustedes no hablan del Padre. Claro que sí, el Padre se ha manifestado en Jesús. Por eso cuando Felipe le preguntó a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre, Jesús le respondió, ¿tanto tiempo he estado caminando contigo, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. ¿Por qué me preguntas, muéstranos al Padre? Cada persona que le pregunte a Jesús, muéstranos al Padre, será la misma respuesta. ¿Tanto tiempo has creído en mí y no me has conocido? Cuando tú llamas a Jesús, estás llamando al Padre. Amén. Tú no estás llamando a un miembro, estás llamando al Padre de la gloria. Amén. Aleluya. Estás llamando al Dios eterno. Amén. Tú no tienes que llamar a Dios o llamar a Jesús. Tú nada más dices Jesús. Aleluya. Tú llamas a nuestro Dios por su nombre, el nombre que ha escogido. Jesús. Aleluya. Por eso 1 Corintios 2:7 nos muestra algo bien revelador. 1 Corintios capítulo 2 versículo 7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 8: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Oh, aleluya. Al Señor, ¿de dónde? De la gloria. Entonces, yo entiendo tu pregunta en este momento. Tú me estás preguntando, ¿quién es el Señor de la gloria? ¿Verdad? Salmo 24:10 nos responde quién es. Salmo capítulo 24 y versículo 10 dice: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Y Pablo nos está diciendo, han crucificado al Rey, al Señor de la gloria. Nada más hay un Señor de la gloria. Amén. Es más, el Señor nos dice en Isaías que yo soy Jehová y mi gloria no la comparto con nadie. Amén. Aleluya. Ahora mira lo que dice, esto es increíble también. We're just having fun with some scriptures. Mira esta escritura. Juan 3:28, ya estamos llegando al fin. Juan 3:28 dice, este es Juan el Bautista hablando: vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo. Él está aclarando esto a los fariseos, sino que soy enviado delante de él. Versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. O sea, le está diciendo, yo no soy el Cristo, sino que yo soy el amigo del esposo. El Cristo es el esposo. Amén. Él está diciendo, Él es el esposo, no yo. Yo solamente soy el amigo, el que va con el esposo. Hoy lo llamamos como the best man. Pero ahora mira, lee conmigo el libro de Hosea, capítulo 2, versículo 16. Hosea 2:16. Este es un libro que nos habla sobre el matrimonio entre Dios y sus creyentes.
Osea 2, versículo 16. Osea, H-O-S-E-A. Capítulo 2, versículo 16. Dice, y sucederá en aquel día. Osea, H-O. H-O. Okay, I'm going to read it from my Bible. If you have your Bible, read it there. En español es sin H. Capítulo 2, versículo 16. ¿Listo? Dice, y sucederá en aquel día, dice Jehová. O en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. Dice Ishi. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. ¿En qué tiempo? En el tiempo, otra vez, estos son los tiempos del Mesías. Estamos hablando, estos profetas siempre están hablando de la venida del Mesías. En aquel tiempo, dice Jehová, tú me llamarás a mí Ishi. ¿Qué significa Ishi? Esa palabra significa esposo mío en hebreo. Y nunca más me llamarás Baalí. Pues quitaré, versículo 17, pues porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Versículo 20. Dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel día, en los días del Mesías, me vas a llamar Ishi, que significa esposo mío. ¿Quién es tu esposo? El Señor de la gloria, el Rey de gloria. Amén, aleluya. Y Jesús es el Rey de la gloria. Jesús es la manifestación del Rey de gloria. Aleluya. Y tenemos que comprender de que eso es lo que Él estaba trayendo a la tierra. Por eso cuando el ángel vino donde María, el ángel le dijo que va a nacer el Señor. Es más, pongámoslo en Isaías 7:14. Isaías capítulo 7, verso 14, hablando sobre el Mesías. Dice, por tanto el Señor mismo, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Esta palabra Emmanuel luego es traducida también por el arcángel Gabriel cuando le está hablando a María y le dice, y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Oh, aleluya. Jesús no es alguien enviado. Muchas veces hemos tratado de creer de que Jesús es simplemente un hijo en el cielo, enviado a hacer el trabajo de Dios. O sea, a Él morir es como si uno de nosotros estuviéramos enviando a nuestro hijo a morir en cierta forma. Pero la terminología de hijo es usada por la humanidad, porque Dios no es humano, Dios es espíritu. Pero Dios tomó una humanidad para sí.
Y esa humanidad fue llamada el Hijo de Dios. Hijo como humanidad, pero Dios como divinidad. O sea que este hijo que ha de nacer, este Emanuel, es Dios con nosotros. Aleluya. Por eso, 2 capítulos después, Isaías capítulo 9, versículo 6, nos ayuda a comprender las complejidades de este concepto. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, o sea, el gobierno entero sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. O sea que este Emanuel, este hijo nacido, este Mesías, este renuevo, este retoño, es el consejero, es el Dios fuerte, es el Padre eterno y es el príncipe de paz. Oh, aleluya. Él es todo manifestado en la tierra. Imagínate ellos viendo a Jesús y siempre su pregunta era: ¿pero quién es este hombre? ¿Ah? Asombrados, nunca habían visto algo así. Ellos estaban acostumbrados a los milagros de los profetas, lo habían escuchado y leído, pero ahora decir: ¿quién es este hombre que hasta los vientos le obedecen, que hasta los mares le obedecen? ¿Quién es este hombre que perdona los pecados? ¿Quién es este hombre que levanta a los muertos? Oh, aleluya. Es el Señor de la gloria. El Señor de la gloria. Por eso su nombre es exaltado. Que su nombre sea exaltado. Oh, aleluya. ¿Por qué no te paras conmigo un momento y haces eso? Y exaltamos su nombre. Aleluya. Aleluya, así es. Aleluya. ¿Por qué no vienes aquí adelante y levantas tus manos un momento al Señor? Aleluya. A nuestro Dios. Aleluya. Así es, ven un momento, quiero que comprendas quién es este Mesías al que servimos. ¿Quién es este Mesías que servimos? Colosenses capítulo 2, versículo 9. Terminamos con esta escritura. Colosenses 2:9 dice: porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esta escritura se puede decir que es el argumento más poderoso que hay para hablar de que Dios es uno. Porque la filosofía trató de eliminar su deidad y decir de que Él es el segundo miembro de la deidad, de que Él es la segunda persona en la deidad. Eso es lo que la filosofía trató de hacer, de que Él es el segundo miembro y persona en la deidad. Pero la escritura no dice que Él es el segundo miembro de la deidad. Es más, la escritura no dice que Él es parte de la deidad, sino la escritura dice que la deidad habita en Él.
la plenitud de la deidad. Toda la deidad. No una parte, no una segunda parte, no una tercera parte. Toda la deidad habita en Jesús. Oh, aleluya, come on. Toda la plenitud de la deidad habita en Jesús. La gloria del Padre habita en nuestro Mesías. Y por eso Él responde en el versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Tú quieres al Padre? Está en Él. Oh, aleluya. ¿Quieres el Mesías? Está en Él. ¿Quieres el Espíritu de Dios? Está en Él. Vosotros, todos vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Oh, aleluya. ¿Por qué no haces conmigo eso? Levantas tus manos a la gloria. Por eso se le ha otorgado a Jesús y a su nombre toda la gloria y la honra, el imperio, potestad, dominio y reino. Que al nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese. Se le ha otorgado a Jesús la gloria.